Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 120. Clic. El televisor antiguo se enciende. La pantalla negra domina todo mi campo de visión y mi mente. No puedo apartar la mirada. Tengo que mirar. Canal bloqueado. Ahora se está reproduciendo un mensaje especial solo para ti. Música orquestal clásica y alegre suena de fondo. Luego, comienza un vídeo en blanco y negro. Protagonista, Kim Soleum. Un oficinista joven y cansado de 20 años, vistiendo un traje negro. A veces, se sienta en un escritorio, escribiendo documentos con la cara lavada. Otras veces, usa una extraña máscara con cuernos, escapando por poco de la muerte mientras corre a través de los peligros de las historias de terror. Soy yo. ¿Te sientes deprimido? ¿Exhausto? ¿Sufriendo de tareas interminables, abuso verbal y política de oficina? ¿Estás ansioso, incapaz de confiar en nadie, viviendo con miedo de cuándo podrías morir? Cuando eso suceda, deberías sentarte frente a un televisor y ver algo divertido y nuevo. Me veo a mí mismo, sentado sin expresión frente a un televisor después de regresar a mi vivienda proporcionada por la empresa. Estoy viendo un dibujo animado infantil, tratando de calmar mi miedo. Pero el dibujo animado termina rápidamente, como suelen hacerlo los programas infantiles. Me quedo aturdido por un rato, mirando la pantalla en blanco, antes de ir a mi habitación e intentar dormir. ¿Alguna vez has tenido miedo de que el programa terminara? ¿De que llegara el mañana? ¿Temías volver a un trabajo que te asfixia, día tras día, con estrés, ansiedad y sufrimiento? Es que, cuanto más piensas, más atrapado y asustado te sientes, como si no hubiera otro camino a seguir. ¿Estás soportando lo insoportable, simplemente porque crees que este debe ser el camino correcto? Yo. Para gente como tú. Solo un momento. No entres en pánico. Respira hondo. Una alternativa perfecta. Un nuevo camino te ha encontrado. ¡Pum! En la pantalla, un foco ilumina la puerta de mi dormitorio. La puerta se abre dramáticamente, revelando una silueta con un elegante traje marrón, con la cabeza reemplazada por un televisor antiguo. Es el anfitrión. La respuesta que estabas esperando. Salto de la cama, le doy la mano al anfitrión y sonrío aliviado. Tiro la máscara y el maletín por la ventana sin pensarlo dos veces. Con un chasquido de dedos del anfitrión, la vivienda de la empresa se convierte en cenizas, revelando un estudio deslumbrante y brillantemente iluminado. De pie en el escenario, el anfitrión y yo sonreímos de alegría. Escenas que nunca he vivido se mezclan a la perfección con mis recuerdos, perforando mi mente con su realismo inquietante y vertiginoso. Es como si fuera real. El nuevo presentador de programas de entrevistas es ingenioso, carismático, lleno de humor y siempre escucha y comprende tus preocupaciones. Acepta esta oferta perfecta de la persona que invitaste personalmente, y todo mejorará. Es el tipo de trabajo que nadie querría rechazar. Prepárate para tu nueva vida. No. Yo. Necesito ir a casa. Oh, cielos. ¿Luchando contra la nostalgia? La escena cambia. Soy yo de nuevo, pero no mi yo pasado. Soy yo, ahora. Mirando la televisión. Cruzamos miradas. Cara a cara. Protagonista, tú. Me veo reflejado en la pantalla como en un espejo. Pero el yo en la pantalla parece angustiado, con el rostro contraído en una mueca, a punto de llorar. No, ese no soy yo. No estoy poniendo esa cara ahora mismo, ¿verdad? ¿Lo estoy? ¿Estoy frunciendo el ceño ahora mismo? Basta. Me estoy mareando. Me presiono ambas manos contra la cara, tratando de calmarme. Mi visión se oscurece. Pero el televisor permanece claro. Debajo de mi cara, aparece un subtítulo. ¿Por qué siempre anhelas volver a casa? ¿Anhelas la felicidad de escapar de un ambiente incómodo y agobiante? ¿Lloras por la noche, anhelando un sueño tranquilo sin miedo ni pesadillas? No temas. El mejor programa de entrevistas te espera. No. Este es un mensaje especial para ti, sí, tú, que estás mirando ahora mismo. Los miembros del equipo del mejor programa de entrevistas no tienen rostro.
sin la incomodidad de rostros desconocidos, sin interacciones incómodas. Solo el lugar de trabajo ideal. Únete a nosotros ahora. Esto es una locura. ¿Compañeros de trabajo sin rostro? ¿Quién querría eso? Yo ciertamente no. En este lugar de trabajo, nadie lucha por ocultar quiénes son realmente. Y tú tampoco deberías hacerlo, querido espectador. Siéntete libre de revelarte. Tus talentos e ideas florecerán en este trabajo único. El legendario presentador ha rechazado personalmente innumerables solicitudes para reservar este puesto solo para ti. Es un trabajo tan atractivo que nadie querría decir que no. Bienvenido a tu nuevo hogar. No, no. A propósito, sigue usando la palabra hogar. Sabe que quiero ir a casa. Eso es lo que está haciendo. Pero lo que quiero no es un nuevo hogar. Nunca he querido eso. Lo que quiero, lo que deseo, es volver al mundo en el que vivía originalmente, el mundo familiar. Ese lugar. Un lugar donde no tenga que preocuparme de ser devorado por monstruos en la calle. Un lugar donde las historias de terror son solo entretenimiento. Mis amigos y mi familia están todos allí. Y no debo olvidarlo. Tengo el anillo de plata en mi mano ahora mismo. Puedo resistir esto. Puedo resistir esto. La imagen en la televisión no soy yo. No estoy sonriendo. Serás feliz. En tu nuevo hogar. No me confundiré. Voy a volver a mi hogar original. Ese no es mi hogar. Estoy trabajando para volver a casa, y ese propósito nunca se revertirá. En tu nuevo hogar. Este programa de entrevistas de locos no es mi hogar. Este programa de entrevistas de locos no es mi hogar. Este programa de entrevistas de locos no es mi hogar. Se están realizando ajustes técnicos menores. La pantalla del televisor se hizo añicos. Ja. Exhalé, desplomándome en el suelo. Las frías baldosas del estrecho baño del tren me devolvieron a la realidad. O al menos, pensé que lo hicieron. Entendido, señor Soleum. Al momento siguiente, estaba de pie en un acogedor estudio. No, este lugar siempre había sido un estudio. Pero este pequeño y acogedor espacio aún no tenía audiencia. Solo dos cómodos sillones se enfrentaban. Y de pie ante mí, extendiendo una mano con aire solemne, estaba el presentador con cabeza de televisor. Oh, Dios mío, parece bastante tenso. ¿Por qué no nos sentamos primero? Arregle su ropa, limpie la sangre y tengamos una conversación más tranquila. Parece que el mensaje publicitario fue un poco demasiado estimulante física y mentalmente para mi amigo. Una suave música de piano flotaba por la habitación. Me excedí, ¿verdad? Después de todo, usted no tiene experiencia en medios. Tomemos un momento para respirar. Con un movimiento de la mano del presentador, una taza humeante apareció en la mesa entre las dos sillas. Chocolate caliente. Ah, ¿recuerda? Es la bebida que siempre le recomendaba cuando se sentía agotado, señor Corzo. Chocolate. Nada supera algo cálido y reconfortante para un cuerpo cansado. Un emoticón sonriente llenó la pantalla del televisor, y su antena se levantó ligeramente, como si estuviera emocionado. Revolvió afanosamente algunos malvaviscos. Esta es la primera vez que lo sirvo directamente, sin embargo. Cuando era solo un cuerpo de peluche, siempre tenía que depender de otros para cosas como esta. Había tantas cosas que no podía hacer en esa forma. Ahora, vamos. Tomemos un descanso. Siguiendo la suave guía, me encontré hundiéndome naturalmente en la silla. Porque no había otra opción. Pero sorprendentemente, el presentador no me presionó más. No me obligó a tomar el chocolate caliente ni hizo movimientos bruscos. Mientras me vendaba el brazo y detenía la hemorragia por mi cuenta, el presentador simplemente esperó, en silencio, paciente. Esperó como un entrevistador reflexivo, sin decir nada, dejándome recuperar la compostura. Poco a poco, mis pensamientos dispersos comenzaron a aclararse. ¿Se siente un poco más tranquilo, señor Corzo? Respire hondo, sí. Hablemos como es debido. El presentador juntó las manos y se inclinó cortésmente desde la silla opuesta. Usted ha dejado claro que no quiere dejar su trabajo actual, ¿estoy en lo cierto?
Asentí lentamente, un sudor frío me corría por la espalda. La antena en la cabeza del televisor se inclinó ligeramente, como si tuviera curiosidad. Eso es extraño, tan extraño. Usted aborrece este trabajo, señor Corzo. Hemos tenido tantas conversaciones al respecto. He escuchado las innumerables quejas de cuánto desprecia este trabajo y como nunca quiere volver a hacerlo una vez que su objetivo sea alcanzado. Pero eso fue solo porque tenía que seguir adelante hasta que mi objetivo fuera alcanzado. Para usar el boleto de deseo e ir a casa, no tenía otra opción que seguir con esto. Solo un momento. Sí, señor Corzo, esto es exactamente en lo que quería centrarme. Amigo mío, dices que quieres irte a casa desesperadamente. Y, de hecho, el anfitrión se inclinó y susurró. Sé por qué dices que quieres irte a casa, señor Corzo. ¿Por qué necesitaría haber una razón para que alguien quisiera irse a casa? Me tensé, preparándome para cualquier argumento sin sentido que estuviera a punto de presentar. Tenía que dejarlo hablar y dejarlo pasar. Oh, esto puede ser impactante, pero por favor mantén la calma. Pero la voz del anfitrión bajó aún más, convirtiéndose en un suave susurro, obligándome a escuchar. Es porque no pude evitar inclinarme, forzando mis oídos para escuchar. En realidad no quieres irte a casa. ¿Qué? En el fondo, ya lo sabes, ¿verdad? Te estás confundiendo, malinterpretando las cosas y construyendo prejuicios debido a dos emociones intensas. Miedo y deseo. ¿Qué estás diciendo ahora mismo? Oh, señor Corzo. No extrañas tu hogar, y no crees que estar en casa sea bueno. Solo estás asustado y miserable con lo que estás haciendo ahora mismo. Ahora, señor Corzo, realmente odia el hecho de que las historias que disfrutaba se hayan vuelto realidad. No sintió ni un poco de emoción o entusiasmo al ver cómo las cosas que imaginaba cobraban vida. Está diciendo la verdad cuando dice que solo lo odia. Yo no. No lo odio tanto como le temo porque es demasiado peligroso. ¿Peligro? Ah, sí, una excusa clásica y respetable. Pero pensemos en esto, señor Corzo. El viejo televisor, reemplazando la cabeza del anfitrión, crepitó débilmente. El hogar al que desea regresar es realmente seguro. Imágenes parpadeaban en la pantalla del televisor, espeluznantes noticieros en blanco y negro. Guerra, pobreza, crisis climática, terrorismo, plagas, y todas las demás pequeñas y horribles tragedias. El infierno puede visitar a cualquiera, y tú no eres la excepción. En cualquier realidad, no podemos elegir qué tragedia nos golpeará a menos que sea en un programa, claro. Pero eso es. Oh, ya lo sabes, en el fondo. El lugar al que llamas hogar, y este lugar no son tan diferentes. ¿Importa si los monstruos de las historias cobran vida o si monstruos reales deambulan por las calles? Lo que importa es tu sufrimiento. Brown extendió sus dedos, doblándolos uno por uno mientras enumeraba varias catástrofes. ¿Muerte que golpea sin previo aviso? Dime, ¿existe un lugar donde la muerte anuncie su llegada de antemano? Es igualmente aterrador en todas partes. Tu paz en ese mundo es igual de frágil y sin sentido. Puede ser destrozada con solo presionar un botón por algún dictador maníaco. Al final, no se trata solo de tu experiencia subjetiva, señor Corzo. Miré fijamente el televisor. Y las experiencias subjetivas no son la verdad. Son percepciones distorsionadas únicas para ti. Deja a un lado tus prejuicios, amigo. Eso no puede ser verdad. ¿Verdad? Sentí que algo no encajaba del todo, pero no pude encontrar las palabras para replicar. Sonaba convincente. Pero seguramente, esto no es solo mi percepción. Está bien. La aceptación siempre lleva tiempo. Este Brown siempre está aquí para hablar contigo. Como siempre. Por ahora, desarrollemos esta conversación un poco más, ¿te parece? Profundicemos un poco más. La voz de Brown se suavizó mientras preguntaba. ¿Qué es lo que realmente quieres, señor Soleum? Pensemos más allá de volver a casa, por un momento. ¿Qué es lo que realmente? No, espera. ¿Cómo sabe tanto sobre mi situación? Está leyendo mis pensamientos por completo. ¿Cuánto sabe? ¿Qué tan profundamente me ha comprendido?
Y si ya sabe lo que estoy pensando, ¿tiene algún sentido discutir? ¿Hay siquiera una forma de escapar? Espera. ¿Puede escuchar este pensamiento también? ¿Cuánto de mi mente puede leer el anfitrión? ¿Sabe sobre las cosas que he aprendido de los registros de exploración oscura? Señor Soleum. Sentí que me estaba volviendo loco. El miedo me asfixiaba. Solo quería escapar de esta situación. Exacto, eso es. Finalmente te has dado cuenta, señor Soleum, lo que tu corazón realmente desea. El anfitrión chasqueó los dedos con un fuerte chasquido. Escapar del miedo. La pantalla del televisor se acercó. Y mira aquí, tenemos un método rápido y garantizado. ¿Cómo? Escapar del miedo. Únete a Brown y creemos juntos un programa de entrevistas. Juntos. Estarás cómodo y te divertirás en mi estudio. Con el espíritu apasionado de un creador de programas, tu creatividad y brillantez brillarán aún más cuando el miedo esté ausente. Este Brown lo garantiza plenamente. Un lugar de trabajo donde no necesitas pensar demasiado, solo concéntrate en hacer grandes programas. Libre de cualquier otro peligro, bienvenido al estudio de este legendario anfitrión. Las palabras suenan igual, pero se sienten diferentes. Ya no las encuentro absurdas. Eso es aterrador. Silencio ahora, SHH. No hay necesidad de tener miedo. Escucha las palabras de este Brown. Ahora, amigo, ¿puedes tomarte un momento para mirar tu mano? Sí, así. ¿Qué ves? El anillo de plata en mi dedo índice. Correcto, ¿y qué significa llevarlo? Que no he sido corrompido. Significa que mi juicio no ha sido consumido por la anomalía, y estoy en un estado en el que puedo pensar con claridad, resistir mentalmente y tomar decisiones racionales como cualquier ser humano. Así es. Si esto fuera un concurso, habrías ganado un premio, qué desafortunado. En cualquier caso, esto significa que tu decisión actual no es errónea. Respira hondo y relájate. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Déjame adivinar. Las palabras de Brown tienen sentido, y tal vez no estaría de más intentarlo, solo por esta vez, ¿verdad? Pero... Exacto. Ahora, aprovechemos esta oportunidad juntos, amigo. Brown se levanta, ajustándose el traje con la compostura de un socio de negocios listo para cerrar un trato. Todo lo que se necesita es un apretón de manos. No se necesitan contratos complicados entre nosotros. Solo un apretón de manos y empezaremos a trabajar juntos. Y si, por casualidad, no lo encuentras agradable en absoluto, puedes volver a tu lugar de trabajo original. ¿En serio? ¿En serio? Aprovecha esta oportunidad, amigo. Este es tu momento. Levanté mi mano temblorosa. Y la extendí. Hacia él. Eso es. Firmemente. La gran mano del anfitrión envolvió completamente la mía en un apretón de manos. No te arrepentirás de esto, amigo. El entorno se iluminó. Luces brotaron de todas direcciones, y el estudio abarrotado se expandió, revelándose a medida que emergía de las sombras. Ahora, presentando su nuevo lugar de trabajo, señor Soleum, sus nuevos colegas, su nueva vida. Un set impecable, un escenario adornado con bombillas brillantes, y encima, un clásico letrero dorado que brillaba con elegancia. La emoción de presenciar, la alegría de la conexión, la emoción de desarrollos impredecibles, la anticipación, todo ello en este humilde espacio que no desea más que el aplauso del público. Yo. Felicidades por formar parte de ello, señor Soleum. Había cambiado de carrera con éxito.